El pasado sábado 28 de febrero, cuando se cumplían 4 años del inicio de la invasión, rusa de Ucrania, Estados Unidos junto a Israel iniciaron una serie de ataques en la República Islámica de Irán, no solo con el objetivo expresado en reiteradas ocasiones de desmantelar el plan nuclear de dicho país, sino, y a diferencia de las veces anteriores, en este caso concreto se buscaba un cambio de régimen. No por casualidad se le puso fin a la vida del famoso líder, el Ayatollah Khomeini, así como también figuras muy importantes de dicho régimen. Y al igual que ha ocurrido en otras ocasiones con ataques, intervenciones y demás, como pudimos ver hace no mucho con el caso de Venezuela, pero no solo, ha vuelto a surgir una de las preguntas que, tanto debate generan en esta clase de eventos, y es el hecho de esto que estamos viendo acá es legítimo. Y no me refiero estrictamente a la legitimidad legal, sino cómo debemos pararnos frente a esto, cómo debemos evaluarlo moralmente, éticamente, esto que está sucediendo. Debemos verlo como algo positivo. Todos, o la gran mayoría de todos nosotros, estaremos de acuerdo en que el régimen iraní es un régimen autoritario, represivo. Hace nada acabó con la vida de miles de personas que se manifestaban en su contra. Sin embargo, esta pregunta aparece una y otra vez. Hace, insisto, nada surgió cuando también Estados Unidos, en este caso ya no sin Israel, capturó a Nicolás Maduro para dar inicio, o por lo menos a priori eso es lo que se ha podido ver, para dar inicio a un proceso de transición de una, llamémosle, dictadura bananera, una suerte de democracia, esperemos, funcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, esta pregunta reaparece constantemente. Esto que estamos viendo, ¿cómo debemos evaluar esto? ¿Debemos estar a favor? ¿Debemos estar en contra? ¿Debemos exigir a las naciones que respeten el famoso derecho internacional, incluso cuando se llevan acciones contra naciones o contra gobiernos que son brutales con su propia población? Es un poco de lo que quisiera hablar en este video, que creo que va a ser más cortito de lo que suelo hacer. Y para eso, déjenme contarles una historia personal. En el año 2004, yo vivía en México, era un adolescente. Y bueno, consecuencia de el ataque de las Torres Gemelas y en ese espíritu de la famosa guerra contra el terrorismo que había dado inicio George Bush, se empezó todo el armado, si se quiere, el casus belli, para usar términos técnicos, para lo que más adelante sería la invasión a Irak. ¿Yo cuántos tendría en aquel entonces? Yo soy del 91, en el 2004 tenía 13 años, un chico súper joven. O sea, no era empezando la adolescencia, pero adolescente más o menos por ahí, ¿no? Sin embargo, aquello me acuerdo que me movilizó un montón. Y aunque era, insisto, era un preadolescente, un adolescente, o sea, estaba ahí como entre la preadolescencia y la adolescencia. Aquello, recuerdo en mi cabeza las imágenes de las protestas que hubo en París, en Alemania, el no a la guerra de acá a España, el rechazo por parte de acompañar dicha acción militar por parte de Mitterrand, si no me equivoco, y del canciller alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba.
las manifestaciones que hubo en Estados Unidos y en tantos otros lugares en contra de dicha invasión, las acusaciones, para que vean que no es una cosa nueva, de que detrás de eso lo que se buscaba era simplemente hacer negocios con el petróleo, cosa que en efecto ocurrió. O sea, detrás de dicha invasión, Dick Cheney, toda la camarilla y el círculo rojo del gobierno de George Bush se hicieron multimillonarios. Y en ese contexto, obviamente, yo estaba completamente en contra. Completamente en contra. Me acuerdo incluso que en la primaria, yo en aquel entonces estaba en la primaria, nosotros teníamos que dibujar portadas para cada mes, ¿no? O sea, cuando iniciábamos un mes, en los cuadernos de cada materia teníamos que dibujar una portada. Y no me acuerdo en qué mes en concreto, creo que fue por estos meses, a decir la verdad, porque era empezando la primavera, que recuerdo que hubo muchas protestas. Y todas mis portadas estuvieron por la paz y con el símbolo de la paz y el no a la guerra, no war, etcétera, 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 ¿no? Y fue algo con lo que crecí y en lo que siempre creí, que la invasión a Irak había sido no solo una cosa inventada, ¿no? El famoso argumento de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, lo cual en ese sentido pues no estaba equivocado, al igual que muchos. La noción de que aquella invasión, o por lo menos la justificación que se nos vendió de que aquello se hacía porque suponía un riesgo por las famosas, insisto, valga la redundancia, armas de destrucción masiva, pues para mí aquello era un invento, una excusa para llevar a cabo dicha invasión. Y por extensión siempre me pareció, me repito, un error histórico. Siempre lo consideré que era una cosa de la cual debíamos, si bien yo no formo parte de la comunidad americana, de la comunidad emocional americana, de la cual que era un error, que había sido un error, ¿no? Y lo he creído toda mi vida, ¿no? Sobre todo a raíz de lo que terminó siendo, ¿no? Inmediatamente después de invadido ese país, la desarticulación del partido Ba'ath, del cual formaba parte en realidad Saddam Hussein, y a través del cual había organizado todo el Estado iraquí. Esa desarticulación fue llevada a cabo de manera paupérrima, lo que dio lugar a toda la resistencia por parte de Irak, todas las guerrillas que hubieron a partir del 2004-2005 hasta la fecha, una guerra de baja intensidad eterna. Después la aparición de ISIS, o sea, dicho conflicto o dicha invasión, pues ciertamente, insisto, no solo por las causas y por todas estas cuestiones de negocios que había detrás, sino también a raíz de los resultados, siempre me pareció una cosa funesta. Sin embargo, he de confesar que el otro día fui a ver una peli sin muchas expectativas. Fui a ver esta peli porque vi el tráiler, me gustó además, que era una peli bastante sencillita, pero era una peli de una chica, de una niña iraquí en los años 90 que tenía que hacer una torta de cumpleaños, una tarta, como dicen acá en España, un pastel de cumpleaños, porque era el cumpleaños de Saddam Hussein. Y entonces en el colegio iban a celebrarlo y nada. Y voy a verla porque me pareció una peli sencillita, el tráiler me llamó la atención y demás. Y la verdad que ver una peli iraquí me pareció una cosa tan excéntrica que dije, bueno, vamos a ver qué onda.
Y no esperando nada, la verdad, me encontré en esa peli una cosa muy cruda, muy terrible. Por cierto, se las recomiendo. Se llama The President's Cake. Si pueden, búsquenla y véanla. Si está en los cines, véanla, porque de verdad que está filmada de manera alucinante. Pero lo que encontré ahí, además de una historia muy dura acerca de la pobreza y demás, en el tercer mundo, pero el tercer mundo de verdad, no es Latinoamérica, el tercer mundo de verdad, es una historia que te cuenta lo duro y lo trágico y lo terrible, pero de verdad terrible, que es vivir bajo el yugo de regímenes totalitarios. Y acá hay una cosa que es un dato anecdótico, pero que vale. Una cosa es vivir bajo una dictadura, que ya es terrible, ¿no? Una dictadura que te silencia, que te exige que no opines, que no te metas, que no te expreses. Eso es una cosa terrible. Pero lo que vivía la gente en Irak bajo la dictadura de Saddam Hussein no era ni siquiera eso. Era un gobierno, era una dictadura, era un régimen que te exigía no silencio, sino que manifestaras de manera activa y pasiva tu apoyo y tu aliento y tu todo para con, valga la redundancia, el régimen y con el líder. O sea, vos tenías que estar constantemente celebrando a Saddam Hussein, al partido Ba'ath y a todos los logros de ellos. Incluso en la película a los niños se los adoctrina con una frase que no me acuerdo cómo era, que vamos a dejar nuestras vidas y nuestra sangre por ti, oh Saddam Hussein, padre de la patria, una cosa así, que se los exigen que lo canten en los colegios, en las calles y demás. Con lo cual es una película muy fuerte, es una película muy muy fuerte y al menos en mi caso, Flor estaba conmigo, salimos del cine destruidos. En mi caso, tomé por primera vez dimensión, ¿no? Dimensión real de lo que es vivir bajo esos regímenes completamente totalitarios. Lo que de verdad representa eso, ¿no? Cosas que a veces vemos, por ejemplo, en las películas que hablan del régimen del nazismo o del fascismo italiano o incluso del comunismo soviético y que creemos que son cosas ya del pasado, pero que sin embargo siguen ocurriendo en estos lugares, ¿no? Y como se habla mal del régimen de Saddam o en este caso del régimen de Irán, pero lo que leemos, no, es un gobierno totalitario, no, es un gobierno, un régimen represivo, queda como en eso, como en entelequias, ¿no? O sea, es represivo, es totalitario, es autoritario, pero nunca logramos como poner en hechos concretos a qué nos referimos cuando hablamos de que un régimen es totalitario, de que un régimen es represivo. Y esta película, que insisto, es una película así súper chiquita, es una niña del campo que va a la ciudad a comprar los ingredientes para hacer la puta torta para celebrar el cumpleaños de Saddam Hussein en su colegio, en medio de la guerra del Golfo. Una historia, insisto, súper chiquitita. Pone esas palabras tan abstractas que con las que solemos referirnos, las pone en hechos, ¿no? El hecho de que no podés opinar, de que los niños andan con miedo de lo que se dice y de lo que no, porque no sabes quién te puede llegar a escuchar y poder desaparecer. El hecho de que la sociedad vive empobrecida, no porque, qué sé yo, el país es pobre o las políticas no han sido correctas, sino porque es una pobreza prefabricada, construida de manera adrede por los propios líderes que quieren tener sometida a su población. Niños que se ven forzados de nuevo a festejar el cumpleaños de un dictador sanguinario, horrible. Con lo cual, luego de ver esa peli, además de haber quedado emocionalmente vapuleado, me di cuenta de que es cierto, sí. La invasión de Irak no se hizo por
por motivos altruistas y hubo mucha corrupción y se mintió, que para mí eso es gravísimo y creo que por lo menos para la sociedad americana, si algo deberían exigir es el hecho de que se les haya mentido. Eso me parece que es una cosa que no se les debe perdonar nunca a los políticos, aunque lo hagan constantemente. Yo creo que tenemos que exigirle a nuestros políticos y no perdonarles el hecho de que nos mientan. Y también, sin negar y sin desconocer el hecho de que dicho conflicto fue llevado de manera muy torpe y muy burda y que llevó a muchísimo sufrimiento innecesario, tanto para los soldados americanos que estuvieron ahí, que murieron un montón, para la propia población iraquí, que para ellos simplemente fue una masacre y una devastación. Pero reconociendo aún todo eso, que es verdad, aún reconociendo todo eso, la verdad es que después de esa invasión, hoy la sociedad en Irak ya no tiene que cargar sobre sus espaldas el peso de vivir bajo un régimen totalitario y brutal y aberrante como lo era el de Saddam Hussein. Y eso es una cosa que creo que todos tenemos que reconocérsela a dicha intervención. Es cierto que la democracia en Irak deja muchísimo que desear, que los partidos están súper sectarizados, un montón de cosas. Pero hoy, niñas como la protagonista de esta película ya no tienen que vivir con el peso insoportable de un régimen totalitario y asesino como lo era de Saddam Hussein. Y en ese sentido, además de darme cuenta de que había estado equivocado durante muchísimos años, a la luz de esa suerte de epifanía, por ponerlo de alguna manera, y en función de los acontecimientos que están ocurriendo en estos últimos días con Irán, yo no puedo más que pensar que al margen de la legalidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU y de los acuerdos de la Haya y la Zaraza, yo creo que esto es una cosa correcta. Y tengo clarísimo, pero clarísimo, que ni Estados Unidos ni Israel están atacando al régimen de los ayatolás por una cuestión humanitaria y que no les importa un carajo la población de ese país, que la cosa no pasa por ahí. Y eso es cierto. Pero si esto deviene en que esa gente mañana puedan vivir libres del yugo horripilante de ese régimen, si los niños y niñas de Irán, o niñas y niños, las niñas y los niños iraníes, como era el caso de la protagonista de esta peli que vi este fin de semana, pueden dejar de padecer eso, el horror de un régimen que no solo te silencia, no solo te persigue, no solo te empobrece, sino que también, además de todo eso, te exige que lo celebres. Encima de, que celebres a tu propio verdugo. Si eso puede llegar a desaparecer, honestamente, me tiene sin cuidado por completo las razones por las cuales esto ocurre. Y esto lo digo yo sin tener ninguna simpatía para con Trump, ninguna simpatía con Netanyahu, y habiendo sido muy crítico de las intervenciones norteamericanas del siglo XXI. Pero es que creo que muchas veces no somos conscientes de lo que realmente significa eso cuando
con tanta liviandad decimos, no, es que es un régimen autoritario, no, es que es un régimen represivo, no, es un régimen... No tomamos dimensión de lo que significa, lo decimos como, bueno, un dato anecdótico y no terminamos de entender de qué se trata. Es una cosa realmente inhumana que ninguno, o sea, que no le deseo a nadie vivir así. Y de nuevo, lo que mi esposa y yo vivimos fue una película, con lo cual la realidad debe ser aún más terrible, ¿no? Por supuesto que entre medio está la realidad y el análisis geopolítico, que es algo que vamos a hacer con Abus. Y este conflicto tiene un montón de aristas y a título personal me parece que es uno muy difícil de resolver, porque no creo que Irán vaya a dar el brazo a torcer y puede derivar, y no lo niego bajo ningún punto de vista, puede derivar en una guerra civil. Y en ese caso, si eso es así, si esto, lejos de derivar en un cambio de régimen, en un régimen mejor del que había, deriva en una guerra civil o en un régimen aún más represivo y demás, entonces sí me parecerá mal lo que se hizo. Porque a mí lo que me importa son los resultados, no las motivaciones. Si se hacen por los buenos motivos pero los resultados son malos, entonces me parece que está mal. Si se hacen por las razones equivocadas pero los resultados mejoran la vida de las personas en tal o cual lugar, entonces yo voy a estar de acuerdo con eso que se hizo. Si esto redunda en que la gente en Irán pueda finalmente, después de casi más de 40 años, finalmente vivir en una sociedad más o menos libre, o por lo menos más libre de lo que tienen ahora, entonces me va a haber parecido bien y estaré de acuerdo y celebraré eso. Si esto por mala planificación, porque los miembros de la Casa Blanca son bastante improvisados, cosa que sí sigo creyendo y demás, y porque se hizo toda la chapuza, deriva en una guerra terrible como la que se vio en Siria, como la que se está viendo en Libia, entonces no cuenten conmigo. Yo soy amigo solo del ganador. No, pero sí me parece pertinente. Y siendo hoy que esto todavía no ha desembocado en una cosa terrible como una guerra civil, entonces pues sigo creyendo que ha sido una decisión acertada. No sé, e insisto, tengo mis serias dudas de cómo se va a poder desarticular este régimen horrible, sobre todo a la luz de que después del primer ataque y de la muerte del propio líder, del Ayatollah Khomeini, y de la muerte de muchas figuras importantes dentro del régimen, ha seguido andando, con lo cual pues habrá que ver. Pero retomo, ante la pregunta inicial o la pregunta fundacional de cómo pararnos frente a esto, yo me paro en la noción de que si esto redunda en que los iraníes puedan finalmente, después de 40 años, romper las cadenas que los ataban, de las cadenas de un régimen horripilante, represivo, que los acaba de masacrar hace un par de semanas, un mes y medio, entonces todo habrá, por lo menos para mí, valido la pena. Y no mucho más, una breve reflexión, sobre todo porque no me siento muy bien, así que espero que tengan un poquito de paciencia, porque sé que hoy estuve yendo y viniendo, pero bueno, espero que esta reflexión por lo menos les sirva para pensar un poco sobre cómo posicionarse, porque sé que hay mucho debate en relación de el derecho internacional, si esto está bien, está mal, cómo hay que posicionarse. A mí me parece que lo central es la gente. Después hay un análisis geopolítico súper interesante, eso seguro, pero primero es la gente. Y que sobre todo en países en donde están siendo sometidos por regímenes horribles, pensemos en
que tal vez en una de esas esto que está pasando o algún otro evento similar que pasa en el futuro y con el que tal vez uno no tenga la mayor simpatía pueda redundar en que tengan mejores vidas. Entonces eso es lo importante, todo lo otro es secundario. Así que, o por lo menos así lo veo yo. Pero bueno, sin más, como siempre, suscríbanse, dejen un like, un comentario, pongan la campanita para recibir las notificaciones para cuando subimos los videos. Y no mucho más, los veo en un próximo video y hasta la próxima. Chao, chao.